Buenos días amigos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Andrés Ángel. El día de hoy les vamos a hablar del segundo capítulo de las velas japonesas. Y dentro de este segundo capítulo vamos a hablar de estas tres cositas, de cuáles son los tipos de movimientos que se presentan dentro del gráfico de velas japonesas, cuál es la fiabilidad de esos movimientos y la estructura del mercado que se necesitan para validar los movimientos o los patrones dentro de las gráficas de velas japonesas. Aquí inicio con un proverbio chino. Yo sé que los chinos no tienen nada que ver con los japoneses, pero los orientales se parecen mucho en el término de que su cultura es muy distante a la de nosotros. O sea, ellos tienen otras reglas, otras formas de ver la vida. Entonces empiezo con este proverbio chino que dice que hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven. Y esto lo tenemos que aplicar 100% a nuestro estilo de vida del trader. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos cuando comenzamos en el trading queremos empezar como si tuviéramos toda la energía del universo y toda la disposición y toda esa energía se vuelca hacia nosotros y nosotros queremos entrar al mercado todo el tiempo y hacer operaciones todo el tiempo y estamos todo el tiempo buscando estrategias, mirando rentabilidades, cambiando de estrategias a cada rato, cambiando de forma de ser dentro del trading. Y la verdad es que eso en el trading lo único que hace es daño. Sí, en el trading uno no debe aprender al estilo de la liebre, como nos han enseñado normalmente. Cuando nosotros estábamos en el colegio o en la universidad nos enseñaron que lo que debíamos hacer era aprender todo lo posible, lo más rápido posible para salir lo más rápido del colegio, para poder producirlo más rápido. ¿Sí? Esto no funciona dentro del trading. Dentro del trading hay que ser como la tortuga o como el viejo subiendo la montaña. Hay que ser despaciosos, hay que ver dónde ponemos cada uno de los pasos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la parte de arriba no estemos desgastados como el viejo, sino que estemos revitalizados. Tengamos esa vitalidad del joven que ya tiene la experiencia del viejo y que ya sabe cómo hacer las cosas dentro del mercado. Bueno, cuando hablamos de velas japonesas, cuando hablamos de patrones de velas japonesas, pues tenemos que los patrones de velas se dividen en dos tipos. Entonces hay patrones de continuación de tendencia, ¿sí? O sea, si usted va en una tendencia de compra o una tendencia alcista, pues entonces hay patrones que le refuerzan a usted que esa tendencia va a seguir para arriba como un cohete, ¿sí? O para abajo como un esquiador. O también existen los patrones de regresión o cambio de dirección de la tendencia, ¿sí? Entonces, esos patrones de regresión o cambio de dirección de la tendencia son los que nos dice que al llegar a un tope, esta tendencia se puede devolver para el otro lado, ¿sí? Entonces, si vamos para arriba, entonces echamos para abajo. Permítanme. Se te fue el audio, André. Listo, y ya por ahí me escuchan. Sí, sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, como venía diciendo, estos patrones nos indican de cierta forma cuando o la tendencia es muy fuerte y quiere seguir continuando hacia el lado de la tendencia, o que la tendencia se está debilitando o tiene problemas en continuar. Recordemos que las tendencias no solo se debilitan, ¿sí? Y que el mercado es una guerra entre sí, entre dos partes, entre la oferta y la demanda, entre los ofertantes, que son los vendedores, y los demandantes, que son los compradores, ¿sí? Entonces hay un lado arriba que está empujando y hay un lado abajo que también está empujando, ¿sí? Y si de pronto el lado de arriba gana, entonces esto echa para abajo, y si de pronto el lado de abajo gana, pues entonces esto echa para arriba, ¿cierto?
Listo. Estos patrones de velas, estos conjuntos de velas, estos gráficos, pues pueden tener una sola vela que nos indica que de pronto la tendencia puede seguir o puede regresar, o pueden tener hasta 5 velas, ¿sí? Patrones de velas hay muchísimos, hay hasta 150 patrones de vela. Pero yo ya les había dicho que uno no se debe encartar con una cantidad de patrones para saber cuándo la tendencia se va a regresar o cuándo la tendencia va a continuar, ¿cierto? Lo que uno tiene que hacer es evaluar esos patrones para saber esos patrones cómo le ayudan a uno en su estrategia específica, ¿sí? Entonces, recordemos dos cosas. Recordemos que hay estrategias de continuación, ¿sí? De tendencia. Entonces hay gente que espera, por ejemplo, a que rompa un nivel de resistencia o rompa un nivel de soporte para pegarse de esa continuación de la tendencia. O hay otros que lo que hacen es que le apuestan a la regresión de la tendencia, ¿sí? Entonces, cuando llegan aquí, puede que rompa aquí y continúe su tendencia al revés, ¿sí? Hay sistemas, entonces, que le apuestan a que la tendencia continúe y hay sistemas que le apuestan a que la tendencia se devuelva. ¿Listo? Entonces, primero lo que tenemos que revisar es qué tipo de estrategia tengo yo. ¿Yo tengo una estrategia de continuación de tendencia o yo tengo una estrategia de regresión de tendencia, ¿sí? O de cambio de tendencia. ¿Listo? Y ahí empezar a decidir cuáles son esos patrones que me sirven dentro de mi estrategia. ¿Listo? Ojo, no significa que porque el patrón tenga 5 velas es más confiable. No, no tiene que ver con el número de velas, sino con el patrón específico y el contexto en el que vemos ese patrón. Este señor, que se llama Thomas Bulkowski, cogió todos esos patrones de vela, ¿sí? Que se trajo Steve Nissen de Japón. Llegó, los revisó y dijo, voy a hacer un sistema automático que me permita evaluar la eficiencia de todos estos patrones de vela. Entonces, durante 10 años, óigase bien, durante 10 años, revisó 500 activos dentro del mercado, con los cuales hacía trading, ¿sí? Con todos esos 150 patrones de velas. Y de ahí sacó un estudio, una investigación, donde realizó una escala del 1 al 103, donde se medía cómo se comportaban estos patrones, siendo 1 el mejor, o sea, el que mejor se comportaba, y 103 el peor, ¿sí? También los categorizó por su aparición dentro del mercado. Entonces, decía, este aparece mucho, ¿sí? La frecuencia con la que aparecía, este aparece demasiado, todo el tiempo está apareciendo, o este es muy raro que aparezca, ¿sí? De ahí sacó un libro, que es uno de los grandes libros del estudio de las velas japonesas, que se llama, se me olvidó cómo se llama, yo lo tengo por aquí. Este libro que les voy a mostrar aquí está en la biblioteca de Trading Vice, por favor. Ya está dentro de la biblioteca, entonces ya lo pueden ir a revisar. Se llama Enciclopedia de los Patrones de Vela, ¿sí? Encyclopedia of Chart Patterns. Está la segunda edición de Thomas Bulkowski. Entonces, ahí hace una revisión de todos los patrones de vela. También hace una revisión de los patrones chartistas, ¿sí? Que recuerden que los patrones chartistas son estos patrones que ponen figuras sobre el gráfico y que esa figura significa si está haciendo un canal, si ese canal es vertical, si es horizontal, si va para abajo, si va para arriba, ¿cierto? Y de ahí verificó cuáles de esos patrones, dentro de esos patrones chartistas, eran los que más se presentaban. Ojo, no es que los patrones de vela
sean esenciales para conocer el mercado, pero sí nos permiten conocer muchísimos detalles del mercado en los cuales nosotros podemos fijarnos para conseguir nuestras entradas, para hacer nuestras proyecciones de ganancias, para saber si nos salimos del mercado antes de tiempo, porque de pronto está cambiando de tendencia, etcétera, 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 ¿cierto? Es, digámoslo así, una herramienta esencial para que nosotros podamos, dentro de lo que nosotros llamamos estructura del mercado, gestionar nuestras entradas y nuestras salidas del mercado. Bueno, ojo, el patrón de vela no nos dice hacia dónde va a ir el mercado. El patrón de vela no nos dice la direccionalidad del mercado. La direccionalidad del mercado, recuerden que siempre debe ser a través del orden fundamental, ¿sí? De lo que está pasando en la economía y en las finanzas. ¿De quiénes? Pues depende del activo, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de activos gubernamentales, como por ejemplo las divisas, el oro, el platino, el petróleo, pues entonces tenemos que ver lo fundamental del mercado bursátil dentro de los gobiernos, ¿sí? Si usted es de Forex, ¿usted qué tiene que comparar? Pues usted tiene que comparar las economías de los países. Si usted está revisando el euro contra el dólar, pues entonces usted tiene que revisar cómo va Estados Unidos frente a la zona euro, ¿sí? ¿Cuáles han sido las ventajas de cada uno de esos países? ¿Cómo va el PIB? ¿Cómo van los préstamos de los bancos? ¿Cómo va la inflación? ¿Sí? Eso es lo que nos da la direccionalidad del mercado. La gráfica no. La gráfica es simplemente un subproducto de lo que está pasando ahí afuera. De igual forma en las acciones. Si usted tiene, por ejemplo, una visión de querer saber qué está pasando con una acción, de querer saber hacia dónde se dirige, de saber si su rendimiento a largo plazo o a corto plazo va a ser bueno, pues entonces usted tiene que acercarse específicamente a analizar qué está pasando con ese sector de mercado. ¿Sí? Si usted está hablando del sector de la salud, entonces vaya específicamente al sector de la salud. Si usted está viendo el sector automotriz, vaya al sector automotriz. Si usted está viendo el sector de las tecnologías, vaya al sector de las tecnologías. ¿Listo? Entonces, los patrones de vela no nos dan un indicador de hacia dónde va el mercado. Lo segundo es, los patrones de vela nos ayudan a terminar un contexto emocional a corto plazo, pero no nos sirven para determinar un horizonte de operación a largo plazo. ¿Sí? Por eso siempre hablamos de emoción dentro de los patrones de vela. ¿Qué emociones tenemos dentro del mercado? Porque recuerden que las emociones son las que nos ayudan a tomar las decisiones. Listo. Los patrones de vela son supremamente buenos para permitirnos entrar al mercado y colocar una posición, pero nunca nos van a indicar exactamente cuál puede ser nuestro punto de salida. ¿Sí? Esto es relativo, ya que hay algunos patrones de vela que nos indican, por ejemplo, la regresión de la tendencia. Entonces, si nosotros vamos en una tendencia alcista y aquí en este techo nos sale un patrón de reversión, pues ya sabemos que si tomamos la posición aquí, podemos cortarla aquí. ¿Sí? Como puede que siga, como puede que se devuelva, pero si hay un patrón que nos indica aquí que se va a devolver, es mejor salirnos del mercado antes de que se devuelva y perdamos nuestra operativa. ¿Sí? Entonces, por eso tienen que tener en cuenta que son patrones de continuidad o patrones de regresión. Y lo último que hay que tener claro es que los patrones de vela funcionan según el contexto, no las figuras que se forman. ¿Sí? Es por eso que a mí no me gustan mucho los patrones chartistas. Usted puede ver patrones chartistas en todas partes, pero eso no significa que el patrón le esté diciendo la direccionalidad del mercado, hacia dónde va a continuar o hacia dónde va a seguir, ¿sí? Solo, digámoslo de alguna forma, solo el contexto te puede decir hacia dónde se puede mover el mercado. ¿Listo? Bueno, ¿qué determina la validez de un patrón de vela?
Esto lo dice Thomas Bulkowski dentro de su enciclopedia. Pues tenemos que tener en cuenta que el trading, recuerden, el trading es de probabilidades. Entonces, podríamos dividir estas probabilidades en estos puntos. Lo primero es la estructura en la que nos estamos parando dentro del mercado. Entonces, ¿es una estructura primaria o es una estructura secundaria? ¿Sí? ¿Es una estructura general, global, a largo plazo o es una estructura a corto plazo? ¿Sí? Esto nos da un 20% de la probabilidad. Estamos frente a un fuerte nivel de soporte y resistencia. Esto nos da otro 20% de probabilidad. Tenemos un patrón de vela real, ¿sí? Que eso es otra cosa que hay que mirar. Entonces eso nos da otro 20%. Y si tenemos un rechazo de la zona, pues entonces tenemos otro 20% de probabilidades, ¿sí? Para un 80% de probabilidades. El resto, el otro 20% se lo dejamos a el misterioso azar con el que nosotros tenemos que jugar todo el tiempo dentro de las operativas del mercado bursátil, ¿sí? Porque no hay estrategias 100% seguras, no existen. Y si ya le vendieron una estrategia 100% segura, seguramente ya perdió mucha plata con ella. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. Bueno, lo primero es cómo se detecta una tendencia. ¿Qué hay que tener en cuenta para detectar una tendencia? Pues las tendencias, según Charles Dow, que es uno de los grandes teóricos y uno de los grandes practicantes del trading dentro de la historia de las inversiones, se dividen en tres partes. Una primaria, una secundaria y una terciaria. ¿Sí? Charles Dow, acerca de la definición de qué es una tendencia, nos dice que existe una tendencia alcista cuando se dan mínimos y máximos crecientes, ¿cierto? Y existe una tendencia bajista cuando se dan mínimos y máximos decrecientes. Entonces, si yo estoy aquí en una gráfica y veo esto, y veo que aquí hay bajos hacia arriba, pues yo sé que ya estoy en una tendencia alcista. Pero si, por ejemplo, yo veo que esto está haciendo así y veo altos que van hacia abajo, pues entonces esto debe estar en una tendencia bajista. Pero cuando ponemos el macro, muchas veces el macro no coincide con lo micro, ¿sí? Entonces, si esto lo estamos viendo en una temporalidad de un mes y nos acercamos a esta parte de aquí, vemos que esto no es una tendencia bajista. Esto puede ser una tendencia alcista, ¿sí? Porque aquí puede estar haciendo altos más altos, ¿sí? Entonces, por eso lo dividimos en tres partes. A estas tendencias, este sujeto las llamó que la tendencia primera era una marea con una duración superior a un año, ¿sí? Estas tendencias son las más importantes porque son las que nos indican exactamente qué ha sucedido a largo plazo con los mercados que estamos viendo. Lo segundo es que hay una tendencia secundaria u ola, con una duración de 3 semanas a 3 meses, ¿sí? Y hay una tendencia menor o rizo con una duración inferior a 3 semanas. Ojo, esto no tiene que ser así, no tiene que ser exacto, no tiene que ser en el tiempo en el que Charles Dow nos da esa temporalidad, además porque Charles Dow utilizaba esto hace 70 años, ¿sí? Y de 70 años acá el mercado ha cambiado muchísimo, sobre todo por la cantidad de volumen, sobre todo por la cantidad eh, de herramientas financieras que hay ahora, la cantidad de derivados financieros que hay ahora, todo se comporta totalmente distinto, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Qué quiero que entiendan con esto? Pues que dentro de una tendencia siempre hay que mirar en qué nos estamos encontrando a largo plazo, a mediano plazo y a menor plazo, ¿sí? Para poder tomar decisiones frente a lo que está sucediendo dentro del mercado. Listo. Ojo, y además de eso, no solo contamos con que hay una tendencia dividida en tres partes, sino que también hay una tendencia sana y hay una tendencia rápida.
¿A qué se refiere esto de la tendencia sana? Pues hay momentos en los que la tendencia se vuelve mucho más rápida y entra en una fase que se llama momentum. Y es ahí cuando ustedes ven esto. La tendencia va así y luego cae y vuelve. ¿Sí? Esto se llama momentum. Y ese momentum viene después de una compresión del precio. Entonces el precio va así, se empieza a comprimir y luego cae y vuelve. Esto, por ejemplo, este momentum, esta compresión, a esta compresión se le llama volatilidad. Ese tema lo vamos a tratar más adelante con más profundidad para que no se vayan a estresar con esto. Pero lo que quiero que entiendan en estos momentos es que cuando el mercado está en rango, el mercado es volátil. Por eso le dicen a uno desde un principio que es que uno no debe hacer trading en los mercados que están en rango, porque los rangos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque los rangos son una pelea constante, ¿sí? Entre los de arriba y los de abajo. Los dos están presionando muy fuerte. Y en cualquier momento, cualquiera de los dos deja de presionar y sucede esto, ¿sí? Se sale del rango y como ya no hay nadie que esté presionando, crea una cosa que se llama momentum. Y ese momentum es cuando volvemos otra vez a la tendencia. ¿Listo? ¿Qué pasa? Según los grados de inclinación que tenga entonces nuestra gráfica, nosotros podremos decidir si estamos en una tendencia sana o estamos en una tendencia rápida. ¿Cómo es una tendencia sana? Una tendencia sana es como la que estamos viendo aquí. Pero no se me devuelva. Listo, eso. Entonces, la tendencia sana es la que está entre 30 y 45 grados. Si nosotros miramos esta gráfica aquí, vemos que esta gráfica, por ejemplo, está en 41 grados. ¿Qué hay dentro de la gráfica? Dentro de la gráfica ya sabemos que esto es un canal alcista, ¿sí? Y vemos que el volumen del cuerpo de las velas es casi igual dentro de ese canal, ¿sí? Hay muy poquitas velas muy grandes, con un cuerpo muy grande, ¿sí? Eso es lo otro que nos dice que estamos en una tendencia sana. Y lo otro es que la proporción de velas alcistas y bajistas dentro de la tendencia es casi igual, ¿sí? Entonces, si aquí encontramos 5 velas blancas, aquí vamos a encontrar 5 velas negras igualmente, 5 velas blancas, 5 velas negras y así sucesivamente. Miren que los cuerpos de las velas aquí en este gráfico no son tan dispares, son más bien proporcionales. ¿Listo? Esto es una tendencia sana. ¿Qué es una tendencia rápida? Una tendencia que va hasta los 45 hasta los 90 grados de inclinación, ¿sí? Aquí en el ejemplo vemos que esta tendencia tiene una inclinación de 64 grados. Es una tendencia muy rápida. Tiene velas del mismo tamaño, pero son tamaños grandes. Vean las velitas que hay aquí, chiquititas, y vean las velotas que hay aquí, ¿sí? Vean el tamaño de estas velas tan gigantes. Y tiene un tamaño desigual entre las velas bajistas y alcistas dentro de la tendencia. Aquí hay más velas negras que blancas, ¿sí? Entonces, todo eso nos determina que estamos dentro de una tendencia saludable o dentro de una tendencia rápida. ¿Cómo es esto entonces dentro de la continuación y la reversión? Pues para que sea un patrón de continuación, ¿qué necesitaríamos? Pues una tendencia sana. ¿Sí? Necesitaríamos una tendencia sana dentro de esa continuación. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es que la tendencia siga, ¿sí? Que no hayan puntos donde exista este tipo de guerra comercial. Y por lo tanto es
una tendencia que va a ir creciendo, como siempre les he contado que crecen las tendencias. El mercado crece de forma orgánica cuando está respirando, ¿sí? Entonces, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, ¿cierto? Y entre inhalación y exhalación, el mercado va creciendo hacia la direccionalidad que ya tiene. ¿Qué más nos permite saber que tenemos un patrón de continuación? O que podemos tener un patrón de continuación. Pues que dentro de esta tendencia sana, nosotros podemos encontrar estos niveles que llamamos soportes y resistencias. Si dentro de la tendencia sana nos encontramos con un soporte y resistencia y la tendencia es capaz de romper este soporte y resistencia, pues entonces buscaremos un patrón que nos ayude a confirmar que ese rompimiento es efectivo y que no es un rompimiento falso, que no es un rompimiento para despistar. ¿Sí? Y ahí también podemos encontrar algunos patrones que nos indican esto. Y lo último es que dentro de esta tendencia sana, vamos a ver que el volumen de las transacciones en ese momento en el mercado es poco, ¿sí? No hay mucho volumen porque no hay una guerra comercial. ¿Qué nos indica que hay patrones de reversión? Pues esto es una tendencia rápida, como la que veíamos ahorita. Empiezan a aumentar los grados, digamos que empezó así y luego empezó a subir así, ¿sí? Aumentan los grados o el nivel de inclinación de la tendencia. También vemos que al llegar a un soporte o resistencia, lo que hace es romper, pero este rompimiento es falso. Un rompimiento falso. Es un rompimiento rápido que llega a un nivel, rompe rápidamente, devuelve otra vez al nivel y empieza a caer. ¿Sí? Y el volumen es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque empieza la guerra comercial. Los de arriba pelean contra los de abajo. Empieza la guerra comercial y empiezan entonces a hacer muchísimas más transacciones de las que deberían, para que pueda, de cierta forma, esa cantidad de transacciones definir hacia dónde va a ir la tendencia después de esto. Listo. Ojo, ¿cuáles son los niveles fuertes de soporte y resistencia? Pues primero los niveles donde hay liquidez externa. Vamos a ver esto dentro de la gráfica para que lo entiendan. Si de pronto no entienden esto muy bien, recuerden que en nuestro canal de Discord hay una sección donde tenemos todos los videos de mi estrategia de la Smart Money, de la estrategia de inversión institucional. Y esto lo explico mucho mejor en este video que está aquí, que se llama, ya les voy a decir cómo se llama el video que está aquí, que se llama, no lo encuentro, este video del imbalance, acción ineficiente del precio. Aquí encuentran más datos acerca de lo que les estoy contando, o en el de zonas de descuento versus premium, que es lo que hay que buscar dentro de la mitigación. Listo. Bueno, sigamos por aquí. Entonces, los niveles de liquidez externa son los niveles donde están los últimos altos más altos o los bajos más bajos. Digamos que la tendencia vino hasta acá, rebotó acá y se vino luego hasta acá, ¿cierto? Si esto es una tendencia macro, este nivel de acá tiene liquidez, ¿sí? Y si esto vino hasta acá y rebotó o se cambió de dirección, esto aquí abajo de esta zona y aquí arriba es donde está nuestra liquidez externa. Esos son fuertes niveles de soporte y resistencia. ¿Dónde más encontramos fuertes niveles de soporte y resistencia? Niveles de precio institucional.
recuerden que muchas de las transacciones que hacen las instituciones no las hace una persona específicamente, sino que los bancos y las grandes instituciones financieras tienen programadores, ¿sí? Ellos programan sus operativas y las operativas las programan siempre cerca de los números redondos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, está mirando el euro y el euro está en 0.822222, ellos ponen su operativa en el 0.90000, ¿sí? A las instituciones les encantan los números redondos y entre más ceros hayan dentro de la composición de ese número, muchísimo más importante es ese nivel, ¿sí? Y si además de eso, ustedes también miran dónde reaccionan las velas fuertemente, donde hay velas muy grandes, con cuerpo así muy grande, o donde hay velas con mechas muy grandes, como por ejemplo esta, también esos niveles son niveles de soporte y resistencia muy fuertes, muy fuertes. Y lo último es que también podemos hacer caso a los indicadores, aunque los indicadores siempre llegan tarde. El problema de las estrategias con los indicadores es que los indicadores siempre llegan tarde y cuando uno va a meter la operativa según el indicador, pues entonces entró tarde y tuvo que salir temprano, ¿cierto? Diferente a si usted está viendo la estructura del mercado. Pero, por ejemplo, las EMA, que son las medias móviles o las bandas de Bollinger, nos indican también dónde hay un rebote de esas estructuras, donde las estructuras continuamente se están chocando y donde esas estructuras continuamente están chocando, esos también son soportes o niveles de resistencia y soporte muy fuertes. Vamos a verlo aquí en un momentico en una gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, esta de el oro sobre el dólar estadounidense. Aquí estamos en un día, recuerden que las estructuras más grandes, más fuertes, se ven en la mensualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un soporte muy fuerte. Miren cómo aquí rompió, por ejemplo, el soporte, volvió aquí rompió la resistencia, lo convirtió en soporte y siguió hacia arriba. Igual cuando llegó aquí, rebotó de nuevo y no ha podido pasar de ese bajo más bajo. Y si ustedes ven aquí, aquí también hizo de resistencia. Aquí llegó, chocó, y aquí llegó, chocó, partió y subió, ¿cierto? Listo. ¿Dónde más hay soportes y resistencias fuertes? Aquí, en este nivel. Si ustedes ven este nivel también ha hecho de soporte. Aquí cuando rebotó aquí y siguió para arriba. Y también ha hecho de resistencia mucho tiempo. Y aquí volvió a ser de soporte, ¿sí? Entonces, si usted está en una tendencia o si usted está en una estructura de continuación, usted se va a dar cuenta de que aquí usted puede meter una operativa y aquí puede meter otra, y aquí 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 otra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí subió. Entonces usted puede estar jugando con este nivel. Esos son niveles fuertes. ¿Dónde está el otro nivel fuerte? Donde les decía que hay liquidez externa. Aquí hay liquidez externa. Aquí hay liquidez externa. ¿Por qué? Porque fueron los últimos altos más altos y los bajos más bajos. Aquí hay liquidez externa. Y por ejemplo, aquí, en estos momentos que ya pasó esto y hizo un quiebre de la estructura, hay liquidez externa. Entonces seguramente en algún punto esto se convertirá en un punto de quiebre para sacar a los que están por encima de esta posición y empezar a bajar. ¿Listo? Bueno. Y lo otro que decíamos, el otro que decíamos era sobre las EMAs y las bandas de Bollinger. Voy a mostrar solo las EMAs porque las bandas de Bollinger son una EMA, ¿sí? Dividida en tres partes, pero son una EMA. Listo.
Benjamín me pregunta que si esto está siendo grabado. Sí, está siendo grabado en estos momentos. Esperemos que Zoom no tenga problema en registrarlo y guardarlo, porque hemos también tenido problemas con esto. Ejemplo, miren el ejemplo aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos 3 EMAs, vamos a poner solo 2. Vamos a poner una de 50 y vamos a poner una de 200. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Miren que, por ejemplo, aquí, en este nivel se ha convertido en soporte y se ha convertido en, se ha convertido en resistencia y se ha convertido en soporte. ¿Sí? Mírenlo acá. Soporte, acá, soporte, aquí rompió el soporte para seguir para arriba. ¿Sí? Listo. ¿Dónde más? Miremos dónde más hay este tipo de continuación. Miren acá. Aquí, por ejemplo, se encontraron las 2 EMAs, que es signo de entrada para algunas estrategias. ¿Sí? Se cruzaron. Entonces, este nivel que hay aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque se cruzaron las EMAs en ese punto. Y si, por ejemplo, vemos en una temporalidad mucho más alta y ponemos una línea horizontal aquí donde se cruzaron las EMAs, vemos que este nivel lo han tocado muchas veces. Aquí es soporte, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ven la importancia de las EMAs en alguna estrategia, es porque estas EMAs lo que nos dicen es que el precio está rebotando en un nivel de soporte o resistencia muy fuerte. Eso es lo que miden las EMAs o las medias móviles. Listo. Y ya, para terminar, entramos al rechazo de la zona. El rechazo de la zona tiene que ver con 3 cositas pequeñitas. Primero, la disminución del cuerpo de las velas, ¿sí? Entonces, si usted viene en una tendencia, sea sana o sea... bueno, la tendencia tiene que ser sana en este caso. Si viene una tendencia sana y empieza a ver velitas así, o empieza a ver dojis, velitas chiquitas, con mechas pequeñas, entonces hay un agotamiento de la tendencia. Por lo tanto, la tendencia nos está indicando que de pronto se va a reversar, ¿sí? Esa zona está rechazando fuertemente ese movimiento y es posible que en algún momento se reverse. ¿Cuándo? No sabemos, porque también puede haber un rompimiento falso después de que se agote la tendencia. Mechas grandes, cuerpos pequeños. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, velas así, ¿sí? Que parecen una cruz, o velas así, que parecen una cruz al revés, o velas así. ¿Eso qué quiere decir? Que hay fuerte presión de algún lado. En este caso, hay fuerte presión aquí. En este caso, hay fuerte presión aquí, ¿cierto? Entonces, si usted ya está viendo que ese nivel o soporte de resistencia está poniendo mucha resistencia, qué pena que lo diga así, pero no encuentro cómo más decirlo, está poniendo mucha resistencia, hay muchas transacciones hacia el otro lado, usted ya está alerta de que posiblemente se pueda cambiar de dirección. Y lo otro son los falsos quiebres de soporte o resistencia. Esto lo vamos a ir viendo más paso a paso cuando estemos viendo cuáles son los patrones específicos de reversión o de continuación. ¿Sí? Por ahora entendamos primero lo general. Entonces, ¿cuáles son los falsos quiebres de soportes o resistencias? Vean, por ejemplo, esto acá. Vamos a borrar todo esto. Esto, listo. Bueno. ¿Cuáles son los falsos quiebres? Entonces, si usted tiene por ejemplo, soporte y resistencia acá, muy fuerte, esto es este rango que hay acá, ¿sí? Y aquí hay un impulso gigantesco, vean el impulso que hay acá, que esa es una tendencia rápida, pero esa tendencia rápida cambia de dirección
muy fuertemente. Y vean la vela que nos encontramos aquí. Vean esta velita que hay por aquí. Vean esta velita que hay por aquí. Vamos a ponerle suma a esto. ¿Qué nos indica esta vela? Con una mecha gigantesca y un cuerpecito así chiquitito, ¿sí? Que se chocó esta vez con esta resistencia, no pudo seguir pasando porque hay mucha fuerza hacia abajo. ¿Y qué le tocó hacer? Continuar hacia abajo, ¿sí? Vean aquí el mismo caso. Aquí trató de subir fuertemente a romper esta resistencia con estas dos, con esta vela que hay aquí blanca, ¿sí? ¿Qué pasó? Hubo mucho rechazo y le tocó al mercado devolverse otra vez, ¿sí? Vea como una sola velita ya nos está indicando un montón de cosas, un montón de cosas. Vean acá, como aquí nos encontramos con un agotamiento de la tendencia, ¿sí? Venimos de una cantidad de velas muy grandes. Por ejemplo, miren este otro impulso gigantesco que hay acá. Fijémonos en este impulso solamente. Es un impulso muy grande, cada vez se estaban haciendo las velas cada vez más grandes y aquí empezaron a chiquitarse, a chiquitarse, a chiquitarse. Y luego, inevitablemente, tuvo que volver a subir. ¿Sí? De todo esto nos hablan el lenguaje de las velas y nosotros tenemos que ponerlos en un contexto, porque ese contexto es el que nos sirve a nosotros para definir si el patrón que estamos viendo es el patrón real o simplemente es una cosa que nos estamos imaginando. ¿Para qué? Para que cuadre con nuestra estrategia. Muchas veces sucede eso. Listo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, ya no tenemos nada más por ahora. Listo. Preguntas. Hasta ahí. Yo sé que todas. Pero vamos a ir ahondando en el camino acerca de cuáles son los patrones, cómo se mueven, dónde se presentan más, todo este tiempo, todo este tipo de cosas. Pero por ahora preguntas acerca de lo general. Digamos, sí, yo ahí la parte donde decís que en el último punto, que dice Sí, los tamaños de las velas, eso igual sería hacia arriba y hacia abajo, ¿no? para Donde cualquier lado, a cualquier lado. Lo bonito de los japoneses es que los japoneses lo ponen en términos de que todo lo que es arriba siempre será abajo, ¿sí? Entonces todo lo que sube, baja y todo lo que baja, sube. Para ellos es todo así, por eso está... Hola, hola. dale, dale. Por eso es tan bonita la filosofía la filosofía oriental, ¿sí? Porque nos permite ver un poquito más allá acerca de lo que hay en la gráfica, más teniendo en cuenta la emocionalidad y el contexto de los inversores y menos lo técnico, ¿sí? Cuando el impulso está demasiado largo, en ese pedacito no, cuando el impulso está demasiado largo es porque hay mucha compra, o sea, es al contrario, o es al mismo ritmo. O sea, cuando el impulso está muy largo hacia arriba es porque hay mucha venta, entonces. No, es porque se están presentando las ventas sin ninguna resistencia o es porque se están presentando las compras sin ninguna resistencia, ¿sí? A eso le llamamos momentum. Eso, como te dije, lo vamos a explicar después en una clase donde solo nos vamos a fijar en esos dos conceptos, el momentum y la volatilidad. ¿Sí? Porque todo el mundo cree que la volatilidad es esto, que la volatilidad es esto, que se presenta aquí, que esto es volatilidad. Y resulta que no, que eso se llama momentum y que la volatilidad se presenta es en esta parte. Esto es volatilidad, ¿sí? Porque es un rango. Aquí ya no hay presión de nadie. Entonces, ¿para dónde se puede ir la tendencia? Para donde quiera, porque no hay presión. Aquí hay mucha presión, ¿sí? Y por eso las velas se hacen cada vez más chiquitas. Por ejemplo, ¿dónde hay mucha presión? Por ejemplo, acá. Vean esto.
Vean esta vela, esta velita que hay acá. ¿Pero qué? Ay, no he podido encontrar la herramienta. Ay, ¿pero qué? Esa no es. Listo, ahora sí. Vean estas dos velas que hay acá. Estas dos velas que hay aquí, ¿sí? Después de que se presenta esta vaina, que está derritiéndose el mercado hacia abajo, vemos estas dos velitas. Estas dos velas tienen un cuerpo muy chiquito, pero tienen unas mechas gigantescas, ¿sí? Unas mechas grandotas. ¿Qué significa eso? Es que al llegar a este punto, como esos impulsos largos, lo que dan es pánico, lo que dan es miedo dentro del mercado, lo que dan es, lo que dan es falta de esperanza. Entonces, lo que hacen es que los dos lados se estén enfrentando, aquí y aquí. Entonces, ¿qué hay aquí? Mucha presión, de parte de arriba y de parte de abajo. Entonces, esta vela abrió acá, subió hasta acá, bajó hasta acá y cerró acá, ¿sí? Igual esta vela abrió acá, bajó hasta acá, subió hasta acá y volvió a bajar hasta acá. Y este fue el último punto, ¿sí? Vean todas las vueltas que dieron esas velas en una temporalidad de una semana y en guerra, peleando para que el precio no siguiera bajando. Pero al final, la oferta erosionó la demanda y ¿qué pasó? Siguió bajando con toda tranquilidad hasta el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues nuestro punto de resistencia o nuestro punto de soporte. Nuestro último punto, ¿cuál fue? Véalo acá. ¿Sí? Ahí llegó. ¿Qué hay que esperar? Aquí yo no hubiera entrado, qué susto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha volatilidad. El mercado se estaba moviendo así. Mientras que aquí ya se solucionó el pleito y pudo seguir la tendencia hacia donde quería. Listo. Eso resuelve más o menos tu pregunta. Andresito, gracias, papá. Listo, perfecto. Última pregunta para irnos, porque ya tenemos otra clase a las 10 de la mañana. Recuerden que los avanzados y los intermedios en un momento se encuentran con nuestro Master Trader Daniel Toscano. Bueno, no siendo más entonces, muchachos, muchas gracias. Recuerden que este video va a quedar aquí en el canal de YouTube. Para los que apenas están ingresando a la academia, pues vayan al canal de YouTube, síganos por favor. Estamos como Trading Vibes Academy y ahí van a encontrar el primer video de las velas japonesas. Si todavía no lo han visto, véanlo aquí. Gráficas Ninja, que son las velas japonesas. Listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao.